televidentes, una vez más en sus hogares. El programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo tiene un nuevo programa, cuyo título precisamente es La Agenda Política Nacional. Como siempre, nuestro compañero Alberto Vélez, profesor de la carrera de Derecho, nos acompaña. Pero también, el día de hoy, y marcando una particularidad, el invitado no es precisamente un hombre profundamente conocedor del derecho, pero sí es una persona que tiene una vasta experiencia en su vida profesional como periodista, como licenciado en Ciencias de la Comunicación, como analista político también. De manera que el derecho en sí lo va a marcar su postura respecto de la visión que tiene en la vida política nacional. Él, como decía, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es especialista en consultoría política y comunicación, graduado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y la Pontificia Universidad San Francisco de Quito. Es Master Coach en programación neurolingüística. Tiene 20 años de experiencia en manejo de campañas políticas y 21 años de experiencia en medios de comunicación de radio y televisión. Ha desempeñado las funciones de director provincial del Ministerio de Bienestar Social, de especialista administrativo en Pacifictel, director de comunicación del municipio de Portoviejo, director de comunicación de Senagua, director de comunicación de la Federación Deportiva de Manabí. Me refiero al licenciado Héctor Farfán García, a quien le damos la bienvenida, luego de la bienvenida también a nuestro compañero Alberto Vélez. Un placer, un gusto estar con ustedes, estimados televidentes. La temperatura política del país está por las nubes. Es el momento de analizarla y lo haremos con un hombre que precisamente está involucrado directamente en los medios de comunicación y que conoce ese espectro nacional pues a plenitud. Gracias, Alberto. Bienvenido, Héctor, a este programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio. Gracias por la invitación al programa de la universidad, mi casa, la universidad donde yo me gradué en comunicación. Y es un honor estar aquí. Mire, empezando por el tema del impacto que tiene la comunicación política en los gobiernos. La comunicación política atraviesa como eje transversal a los gobiernos. ¿Cuál es el objetivo principal de un gobierno y de la comunicación política? Buscar consensos, sabiendo que existen disensos y gente al margen de ese consenso. Hábilmente, el equipo técnico del presidente Moreno ha logrado poner la agenda del movimiento país como la agenda política de los medios en el Ecuador. ¿Cuál es el impacto que eso tiene en el desarrollo nacional? Muy poco. No se está tratando temas fundamentales como son los temas económicos y los temas de desarrollo que a la gente le preocupa, la generación de empleo. Hoy día estamos frente a una provincia como la nuestra que tiene una gran producción de cítricos, específicamente mandarina. Y resulta que aparecen los medios de comunicación en uno de los más importantes de la localidad, como el diario Manabita, de que resulta hoy un pecado la gran producción de cítricos que tenemos en Manabí, que resulta el cuco. Esa es una muestra del fracaso que ha tenido el gobierno que feneció con Rafael Correa a la cabeza y el gobierno provincial que dirige Mariano Zambrano. Fracaso total en el desarrollo agroproductivo de la provincia y del país. Por esa razón se cae el precio del petróleo, el gobierno no sabe qué hacer y a lo único que obedece es a seguir prestando plata fuera del país para tapar todos los baches económicos que enfrenta. Pero hábilmente han puesto la agenda política como primer tema en el Ecuador. Héctor, sobre el tema del desarrollo de Manabí lo vamos a hablar en el último segmento de este programa. Pero sí era interesante comenzar precisamente con este análisis que tú ya un poco lo has abierto. Efectivamente, la agenda política se ha marcado desde el inicio con el diálogo a los diferentes sectores, llámese en político, llámese en académico, llámese en empresariales. Pero también ya hemos visto la primera frustración, que los diálogos no han llegado a ninguna satisfacción. Comencemos por los sectores empresariales que han expresado su desencanto luego de haber visto el contenido de las 7 preguntas entregadas por parte del gobierno o del presidente a la Corte Constitucional. Entonces, ese diálogo no puede ser la agenda permanente, porque ya comenzó el desencanto. Nadie quiere sentarse, seguir conversando con alguien cuyos resultados no son satisfactorios para ambas partes, sino solo para quien quiere proponer, es decir, solo mirar, observar, tomarse la foto y punto, pero nada de lo que yo quiero proponer. En ese sentido, ¿hasta cuándo podría haber diálogo?
Yo creo que va a ser un eje transversal también la propuesta de diálogo de Lenín Moreno. El tema está en si los sectores productivos siguen cayendo en el juego o ponen los puntos sobre la mesa y le dicen, a ver, señor gobierno, hasta aquí llegamos nosotros en la mesa de diálogo, se rompe el diálogo si usted no escucha nuestras propuestas. Porque hasta el día de hoy, la propuesta económica urgente que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional no contempla los grandes presupuestos que los empresarios del Ecuador tenían. Él sigue pensando en que hay que meterle la mano al bolsillo a la empresa para poder solventar los problemas que tiene el país. Cuando la empresa dice, no, dame facilidades para yo poder generar empleo y riqueza y ayudarte al gobierno. Se sigue manteniendo la misma política económica que planteó Rafael Correa. No ha cambiado prácticamente en nada la política económica que hoy plantea Lenín Moreno. Y el presupuesto mental, político que existe en el gobierno nacional es que los empresarios van a seguir cayendo en el juego. Yo no sé a quién tendrán atrás los empresarios para que este enigma, este jueguito en el que han entrado, llegue un momento que diga, bueno, hasta aquí llegamos si es que no vemos las cosas claras. Comencemos a observar. El presupuesto del año 2018 ya fue entregado al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional y mantiene el mismo déficit que tuvo el presupuesto anterior por 2 años repetido, indudablemente por la situación, la norma constitucional de que cuando comienza un nuevo gobierno se mantiene ese mismo presupuesto. Se justificó 2017, pero el 18 arroja lo mismo, 6.000 y pico de millones de dólares de déficit. Nada de reducción en el tema del gasto público, nada de reducción en el tema de lo que significa la burocracia. En esas condiciones, significa entonces lo que usted acaba de mencionar, lo mismo de lo mismo. Lo mismo sigue el presidente Lenín Moreno en el ámbito económico que siguió o que planteó, que hizo el economista Rafael Correa. Por eso es que sostengo, Marcelo, no existe, en el discurso existe una propuesta, pero en la práctica la propuesta es otra. La propuesta es seguir con el mismo modelo económico que planteó Rafael Correa. ¿Por qué razón no empieza a hacer el recorte presupuestario al inmenso aparato burocrático que el Estado tiene hoy, generado en la época de Rafael Correa? Esa debería ser una de las primeras acciones para empezar a recuperar recursos, que es una propuesta también de los sectores empresariales. No hace caso a esa propuesta. Por lo tanto, el discurso es uno y la práctica política, el manejo político del gobierno es otro. La pregunta es la que usted hace, ¿hasta cuándo va a durar desde los sectores empresariales del país el diálogo en esas condiciones? Ellos son los que tendrán que responder. Licenciado, permítame por favor. Estamos estacionados, el país está estancado, no hay movimiento. Parece ser que nos hemos acostumbrado a esta forma de ser y que estamos dando las vueltas y empantanándonos en realidades que desde hace más de 10 años las venimos viviendo. El gobierno de Lenín Moreno, si bien en un principio ofreció un diálogo que a todos nos pareció constructivo, nos pareció interesante, por otra parte se ha quedado en puras reflexiones cuánticas, utilizando el mismo lenguaje del vicepresidente, pero son simplemente reflexiones y no acciones. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las acciones primordiales que deben tomarse ya para que sigamos confiando en estos ejes que está manejando Lenín Moreno, como el diálogo, como la conversación multilateral, y que no se quede esto solamente en el discurso y que pueda trascender? ¿Qué debe hacer? La que acabamos de nombrar, achicamiento del aparato del Estado. Esa es la primera muestra de que quiere cambiar y desligarse de lo que se hizo durante los últimos 10 años. ¿Lo hace? No lo hace. Demostrarle al país que quiere cambiar. A ver, en la provincia de Manabí acabamos de tener la sesión solemne de la capital de los manabitas. ¿Vino el presidente? No vino. El mismo comportamiento que tuvo Rafael Correa con la provincia. A Cuenca sí fue. ¿Y a qué fue a Cuenca? A llevar recursos para Cuenca. Hoy día existe un problema de producción en el Ecuador. ¿Con quiénes se está reuniendo? Debería hoy día existir en la agenda política nacional reuniones permanentes en los sectores productivos del país. ¿Qué se produce en Manabí? Cítricos, ganadería, pesca. Vengo y me reúno con estos sectores. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Dónde está el diálogo que dice que hay que hacer con los sectores de avanzada en este caso? ¿Cuántas reuniones ha tenido Lenín Moreno en la provincia de Manabí con la pesca, con la industria? ¿Cuántas? ¿Con los ganaderos? ¿Cuántas ha tenido? Hasta el día de hoy yo no veo ninguna. Por lo tanto, el discurso se divorcia de la práctica. Hoy por hoy él debería estar recorriendo el país, conversando con los sectores productivos para conocer cuáles son las dificultades que hoy día enfrentan para generar riqueza.
Las dificultades que hoy día enfrentan para seguir evitando que la gente siga migrando del campo a las ciudades y decirles, a ver señores, necesitan ustedes crédito, aquí está el crédito. Crédito blando, a largo plazo, con bajos intereses. ¿Existe esa posición? No existe. Por lo tanto, el país llegará a un momento que puede fragmentarse de tal manera que puede haber la misma implosión que está teniendo hoy el Movimiento País como organización política, puede llegar al Ecuador si es que el presidente Moreno en verdad no se baja de esas nubes en las que se ha subido a la praxis, a la práctica del desarrollo. Licenciado, pero el país se encuentra quebrado. No hay recursos, eso lo sabemos. Y hay ejes sustanciales que tienen que moverse, estos engranajes que yo les llamo el turismo, el agro, la pesca, el comercio, y en todos ellos Manabí, como muestra, pues no tiene ningún tipo de acicate, no tiene ningún tipo de empuje. ¿Cómo hacer para conseguir esos recursos que este rato son necesarios sin acudir pues a los tradicionales préstamos de la China que nos tienen endeudados hasta el cuello y pues posiblemente sin tener la última opción del Banco Mundial? ¿Qué deberíamos hacer para tener esos recursos que puedan mover estos sectores estratégicos que son determinantes? Mire, el Ecuador necesita un baño de verdad. Estamos viendo que la famosa década ganada es una década robada, ajustada plenamente a ese discurso que dijo Correa, que se roben todo menos la esperanza. Prácticamente estamos viendo, y lo dijo el presidente de la República, que a las instituciones que ha visitado pone el dedo y sale pus. ¿Qué necesita el país de primera mano? Un baño de verdad. Un baño de verdad de que se encarcele a quienes tienen que encarcelarse, que paguen con prisión a aquellos que han robado los fondos del Estado, los fondos del pueblo, como una muestra de que se divorcie definitivamente de esa impunidad que se planteó del gobierno de Rafael Correa para sostener a Lenín Moreno, que ha dado muestras, pero que al pasar del tiempo, esas muestras no van siendo prácticas. Y existen contradicciones que creo que es importante resaltar para demostrar que precisamente no hay práctica de lo que se está dialogando, de lo que se está hablando. Se dice que se lucha contra la corrupción. Se dice que, y en ese preciso ejemplo, ratifica y expresa su apoyo a personas como el presidente Elías, a Richard Espinosa, cuando el país prácticamente lo está condenando. Apoya frontalmente a Gustavo Yal cuando el país ha visto que la justicia ha estado en manos del Poder Ejecutivo. Es decir, que casi como en silencio dice, yo también sigo teniendo a la justicia en mis manos. En esas condiciones, ¿no cree usted que es contradictorio el discurso? Yo apuesto plenamente que el discurso es contradictorio. Por eso sostengo, el discurso es uno y la práctica es otra. Mire, existe hoy día un ciudadano ecuatoriano que ha sido perseguido y que su principal delito fue divulgar correos electrónicos reservados, que es Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio le ha pedido a Lenín Moreno una reunión en privada de 40 minutos para demostrarle dónde están 2.400 millones de dólares que se han llevado por este famoso negocio petrolero, donde el Ecuador no ha podido vender petróleo de país a país, sino que le vende a intermediarios. Ese es un asalto al Estado ecuatoriano, a todos nosotros, a todos los ecuatorianos. Si Fernando Villavicencio le pide al presidente que le regale 40 minutos para demostrarle con pruebas dónde están esos 2.400 millones de dólares, y Lenín Moreno no le da ese tiempo, ¿qué nos está diciendo los ecuatorianos? Puede ser hasta menos, pueden ser 30, pero lo importante es que le dé y luego también que fluya esa información hacia los organismos de control, que son los que precisamente tienen que investigar. Allí estaríamos siendo coherentes con el discurso y con la práctica. Si hay un ciudadano ecuatoriano que me dice a mí, presidente, yo tengo pruebas, ¿dónde están 2.400 millones de dólares? Regáleme 40 minutos. Y le voy a dar las pruebas para que usted logre y consiga que esa plata retorne al país y que usted sepa exactamente cómo se han robado la plata a través de las negociaciones petroleras. Y lo hace, todos aplaudiríamos. Pero si no lo hace, seguiremos pensando que hasta el día de hoy lo que tenemos es Licenciado, otra cosa que es acuerdo. importante, perdone que lo interrumpa, es analizar qué nos está ocurriendo. ¿Será que nos están dando shows? ¿Será que nos están dando circo para que vivamos desde la perspectiva que se vivía en la antigua Roma, que a la gente para que esté tranquila, para que esté callada, para que no se levante, para que no se insurreccione, para que no levante la voz, le ofrecían este tipo de espectáculos? Y Alianza País lo está haciendo con este sainete de las confrontaciones que las han llevado a términos de hacernoslas creer como nuestras, para que las vivamos en la cotidianidad como si nos pertenecieran, cuando es un asunto estrictamente partidista y que tiene que resolverse tras bastidores. ¿Será que están jugando con esta figura simplemente para distraernos la atención? Mire, la pregunta es sumamente interesante y necesita un análisis muy profundo. Este es un programa de la Academia, de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
Yo soy un estudioso del comportamiento humano a través de la comunicación política y a través de la programación neurolingüística. Existen especialistas, no de ahora, desde hace muchos años, que se prepararon para manipular masas, ¿sí? Yo creo que hoy día estamos frente a un estado de propaganda que no concluye, que lo inició Rafael Correa, donde se pudo manipular muy inteligentemente y muy eficazmente a través de estudios científicos y académicos a las masas en el Ecuador. Por eso usted hoy día ve que hay un 17 y un 20% que, viendo toda la corrupción que este gobierno anterior tuvo, sigue aún defendiéndolo. ¿Cómo cambiar eso? Habrá que hacer el estudio correspondiente. La academia nuestra debería hacerlo, hacer un foro con varios especialistas. Sobre todo en nuestra provincia, que fue la que tuvo mayor votación, la que le permitió ganar a Lenín Moreno después de todos los problemas que tuvo. Porque esto no es aislado. Yo le decía a usted, Marcelo, antes de iniciar el programa, existe una materia en la Academia Manabita, no solo en la San Gregorio, donde al estudiante universitario le enseñemos pensamiento holístico, pensamiento sistémico. No la conozco, no sé si habrá. Y si existe Eureka, ahí está la punta del ovillo. Aprender a encontrar la razón del todo, ¿no? ¿De dónde nace el origen? El origen que hoy día tenemos, ¿de dónde nace? De un gran descalabro político democrático en el Ecuador. ¿Que sirvió para qué? Para que todo este estado de propaganda apareciera como la solución a todos los problemas que hoy tuvimos. El tiempo pasó y puso a Correa en el lugar que tenía que ponerlo. Un traidor a los principios de patria, un traidor a los principios de una reparticipación equitativa de la riqueza y un traidor al crecimiento horizontal del Ecuador. Y sobre todo un estado de corrupción, que es lo que vamos a hablar luego en el segundo segmento con nuestro invitado Héctor Farfán García. Vamos a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este segundo segmento del programa Hablamos Derecho con nuestro invitado, el licenciado Héctor Farfán García. En el primer segmento estábamos hablando sobre esta agenda política que ha venido marcando de alguna manera tanto el expresidente de la República como el presidente actual. Y señalábamos precisamente de que hay algunos temas que están quedando a la deriva porque no se concretan, porque existe ambigüedad y finalmente porque prácticamente es contradictorio la teoría y el discurso y la práctica. En ese sentido, se ha hecho, o se está esperando más bien, la respuesta de la Corte Constitucional a las preguntas que le envió el presidente de la República. De darse en el texto original como envía esas preguntas, Héctor, podríamos estar hablando que las elecciones se podrían generar entre febrero o marzo del año 2018. Actualmente hay una credibilidad, según algunas encuestadoras nacionales, de que habría
un 68% de ecuatorianos que estaría de acuerdo con todas las preguntas. Tal vez la imprescriptibilidad marcaría la diferencia en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, tendría un margen más favorable, que es el 75%. Estos meses donde existe contradicción del presidente de la República, podría dar lugar a que ese 68% ponga en aprietos los resultados favorables que espera el gobierno. Y resulta que la gran esperanza que vendría a ser la consulta popular no sea ningún tipo de soluciones a los problemas y esto se vuelva realmente un gravísimo problema, una situación terrible para el gobierno y para los ecuatorianos que ven en la consulta popular o en sus preguntas la posible solución a los problemas de carácter político que han marcado la agenda del desarrollo del Ecuador. Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno tiene marcado muy bien los tiempos. Y lo que usted está notando, Marcelo, lo sabe y lo tiene medido. Pongamos un ejemplo. La candidata en su momento a vicepresidenta, la ministra de la Vivienda, fue vista como una duda también, como una incoherencia en el discurso de Lenín Moreno, porque había sido una de las defensoras de la reelección indefinida o de la postulación indefinida. Hoy, al pasar los días, la decisión de haberla puesto como vicepresidenta encargada ante la prisión de Jorge Glass resulta ser un acierto, porque es la que los parte al interior, a los opositores internos que tiene. Porque esa es otra genialidad de Alianza País. Hoy día ellos son gobierno y oposición. Y la oposición de la derecha, o la que ellos llaman la derecha, porque este gobierno de Correa de izquierda no ha tenido nada, solo el discurso también, quedan como la anterior oposición. Hoy día tenemos una oposición que genera los correístas y el gobierno los morenistas, ¿no es cierto? Esa es una genialidad. Siguen marcando la agenda mediática. Se sigue discutiendo lo que ellos quieren que se discuta. Y le aseguro, sin temor a equivocarme, viendo la estrategia política que tiene el gobierno, que en los próximos días dará un golpe de timón y tomará alguna acción para no perder esa propuesta que tiene. La oposición que fue hasta antes de mayo del 2017, están todos contentos. Los partidos están felices. Están contentísimos porque le está dando la consulta. Con la consulta popular, pero el resto ya no hay ninguna agenda en ninguno de los partidos políticos. Claro, por eso le digo, es una genialidad. Mire, le dio el caramelo que querían toda la oposición que tuvo Correa en su momento, la consulta popular para cambiar el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también para evitar la postulación indefinida. Y con eso están entretenidos. Y todas las fuerzas políticas que antes eran opositoras a Alianza País, hoy día respaldan esa decisión de Moreno, lo que le permite a él trabajar sin presión hasta el momento. Y en los próximos días, cuando empiecen las encuestas a decirle, oye, estás perdiendo la popularidad, porque yo creo que la consulta popular le da un año de discurso, un año de elevar de discurso. De aquí a febrero o marzo, como usted ganó, será la consulta. Y cuando vea que las encuestas le están diciendo que empieza a perder popularidad, tomará alguna acción de la que está reclamando el sector empresarial y los sectores de avanzada para ganar nuevamente esa popularidad que podría poner en duda el ganar la consulta popular. Licenciado, ¿cree usted que este pulso, que este braceo entre morenistas y correístas tendrá su culmen, tendrá su punto más alto y más álgido a la vez con el posible nuevo juicio político al vicepresidente de la República? Habida cuenta que ya han conseguido 65 voluntades que están allí presentes para tomar las decisiones que fueren pertinentes, ¿será esta la manera de demostrarle al país quién un poco prima, quién se ha podido imponer? ¿Será el correísmo? ¿Será el morenismo? Es posible. Si se logra llegar al juicio político, que aún lo dudo, pero si se logra llegar, esa sería una de las acciones que todos los sectores lo van a ver con buenos ojos. Demuestra que en realidad está combatiendo la corrupción y que el juicio político terminaría con la presencia de Jorge Glass en la vicepresidencia, dándole ese plus que les podría estar faltando también para el tema de la consulta popular. Podría ser. Pero la situación del vicepresidente este rato es complicada por todos lados. Esta destitución de la Contraloría, la situación real de las acciones penales en las cuales ya se encuentran serios indicios de responsabilidad contra él. Prácticamente yo diría que lo tienen al margen. Ya el peso político del vicepresidente ya no es el que en un momento se encontraba allí.
¿Será que se gana mucho con el juicio político al vicepresidente de la República o no será una apuesta demasiado fuerte en la que también se puede salir perdedor? Bueno, hoy por hoy Jorge Glass es menos de lo que era en la campaña. Recordemos que Jorge Glass es candidato a vicepresidente no porque Correa quería que sea candidato a vicepresidente. Correa quería que Glass sea el candidato a presidente, pero la investigación cuantitativa y cualitativa que se hizo en el Ecuador no le daba la posibilidad de triunfo a ninguno de los dos. Entonces, a quien sí las probabilidades le daban la posibilidad de ser presidente era Moreno, por lo tanto le dijeron, venga, regrese del exilio donde lo tenían y asuma la candidatura, aún en contra de su voluntad. Lo acaba de decir hace poco. ¿Será que el títere cobró vida propia y se rebeló? El poder, cuando se tiene, se ejerce. El que cree que tiene el poder, estando lejos del poder, es un iluso. Y eso es lo que le pasa a los gobernantes cuando se obnubilan, cuando se ciegan con demasiado poder. Mire, la organización política de ese país, ¿cómo nace? Descalabro político después del 79, 30 años, ¿no es cierto? Falta de institucionalidad, corrupción, etc. ¿Cuál fue la oferta? Institucionalizar el país. Hoy día somos un Estado fallido en los organismos de control del país. ¿Dónde quedó la oferta? En saco roto. Pero cuando inicia, esta es una decisión política deliberante. ¿Y no podría ocurrir lo mismo, Héctor, si llega a ganar la consulta con las justas, o apretadamente, o con una solvencia de un 10% más? Y resulta que entonces la oposición comienza a coger fuerza. Se acabó el discurso, ya está aquí, todas las preguntas mayoritariamente han ganado. Y viene una arremetida en el tema de las ternas que va a presentar el Consejo de Participación Ciudadana. Será ya un consejo del presidente de la República. Y se encontrará él, pues, que con esta posibilidad de tener sus propios cuadros para que institucionalicen el país y venga la arremetida de lo que es legítimamente la oposición y no estas fraudulentas, y logren entonces presionar a Lenín Moreno y tenga a su vez él también el fuego del otro bando, se encuentre entre medio de los dos. ¿Qué hacer? Mire, yo creo en las buenas intenciones de Moreno, en que quiere institucionalizar el Ecuador. Yo creo que Moreno piensa que él es un gobierno de transición, no quiere ser un gobierno de una década, quiere ser un gobierno que recoja ese espíritu del 2008, del 2007, cuando había deliberancia al interior de esta organización, pero que después fueron pero es que no políticos puede ser Alianza que obedecían. País la que nos marque a nosotros los ecuatorianos el destino. Pero lo están marcando. Pero eso es lo que tenemos nosotros que realmente reaccionar, porque hay un gobierno que administra el Estado ecuatoriano. Eso lo señala la Constitución. Pero ese gobierno no puede ser el que nos marque a nosotros la pauta por décadas o de por vida. Si no existe desde los sectores de avanzada, empresarios, academia, este estudio y esta muestra con las mismas armas lícitas que es la comunicación para poder generar una nueva corriente, tenga la plena seguridad que se lo seguirán haciendo. Veamos los ejemplos de México, por ejemplo. El PRI más de 70 años en el gobierno, dominando un país, un partido político. Por lo tanto, no sería nada raro que acá pudiera seguir pasando, porque ya ha pasado en el mundo. Y ponemos el ejemplo mexicano de manera efectiva. Pero quienes tienen que determinar un nuevo camino son esos sectores, los sectores académicos, los que entienden desde la academia cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar para quitarle la venda de los ojos a los ciudadanos y darle nuevamente luz. Porque Correa logró ponerle una venda a la gran mayoría de ecuatorianos. Imagínese usted que ese eslogan se hizo carne y la gente lo aceptaba. Que nos roben todos, que nos roben todo, menos la esperanza. Y se robaron todo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sí. O sea, lo tomaron al pie de la letra, sí, muchos de sus colaboradores, ¿no es cierto? Literalmente. Pero que un país acepte eso, tiene que haber tenido una venda en los ojos. ¿Cómo se la quitamos? Ese es un reto que la academia tiene que asumir. Estimado Héctor, precisamente tomando sus palabras, que creo muy acertadas, también un poco reveo lo que hemos dicho en programas anteriores. ¿Será tiempo de que el pueblo se manifieste, de que el pueblo haga escuchar su voz? Hay, por ejemplo, gremios que han sido acallados durante la década del Correacto, los colegios profesionales, cuántos segmentos del entramado social que han dejado
pues su actividad cotidiana que antes la tenían y esa voz que se escuchaba estentórea, para quedarse pues calladitos, cual simples corderos. Es el tiempo de que otra vez el pueblo recupere su voz, se manifieste incluso en las calles, que caliente las calles, que es una palabra que me encanta de nuestro señor rector, porque a veces es necesario hacerse escuchar para conseguir estos cambios estructurales que en este momento son determinantes y necesarios. Mire, es el tiempo para que la academia logre despertar a la población. A través de la academia, a través de sus actores, a través de las masas estudiantiles. Existen sectores académicos que castraron el pensamiento crítico de los estudiantes, que se prestaron para el juego en la década anterior. Por lo tanto, hoy día la nueva academia también tiene que salir por su fuero. Hacer que su ente, que es la juventud, logre entender lo que pasó y logre entender lo que puede pasar si sigue de esa manera. Mire, pasa en el propio movimiento de gobierno. Un grupo de asambleístas que se acostumbraron a obedecer. Las leyes se las enviaban desde Carondelet. Solamente tenían que votar a favor, nada más. Después, cuando se encuentran que ya pueden pensar, no sabían qué hacer. Y algunos siguen en esa misma línea, que Correa piense por ellos y hacen todo lo que les dice Correa. Por lo tanto, es el momento justo, porque se puede deliberar, porque se puede hablar con libertad, recuperar esa libertad que había, que con todos los errores que se le puedan anotar a la entre comillas, partidocracia, porque esa también es otra habilidad. En democracia gobiernan los partidos. O sea, partidocracia no es una mala palabra. Correa la convirtió en una mala palabra. Todos son partidocracia menos yo. Qué lindo, ¿no? Si en democracia gobiernan los partidos, el gobierno de los partidos, la democracia. Eso es democracia. Héctor, pero sin renunciar a esa esperanza de que la juventud asuma un rol protagónico. Pero no caeremos también en lo mismo. Y si lo podemos analizar, y ahí va encaminada la pregunta. Fue la juventud prácticamente la que consolidó el triunfo de la Revolución Ciudadana. Los espacios gubernamentales, las funciones más fuertes, más altas, estuvieron incluso representadas en la juventud. De hecho, se bajó como requisito constitucional una edad de 35 años para poder ser presidente de la República. Ministros muy jóvenes, tiernos, estaban en funciones públicas. Entonces, no se desburocratiza la administración pública. Sigue el mismo estatus, por ahí se eliminaron unos ministerios de coordinación, pero siguen ahí. El presidente Moreno sigue gobernando con los mismos funcionarios del Ministerio de Economía o de Finanzas que lo tuvo Correa. Entonces, en ese trajinar, el desencanto de la juventud por el actual gobierno no va a originarse porque se mantiene en el mismo esquema. Entonces, ¿cómo lograr reavivar ese espíritu ferviente de reacción por parte de la juventud? Mire, la juventud ecuatoriana tiene hoy día un individualismo atroz. Y yo temo en lo que pasa en el país por ese individualismo. Yo decía hace algunos días en alguna reunión de trabajo, esta generación, la actual generación, tenemos la obligación de despertar a las nuevas generaciones. Porque ¿por qué se preocupan los jóvenes? Tú tienes hijos jóvenes, yo también tengo hijos jóvenes. Uno va a ser médico, el otro odontólogo aquí en la universidad. Pero ellos están preocupados de su carrera, están preocupados de obtener un trabajo a futuro y de hacer su familia. No les preocupa a las generaciones presentes el resto, a los jóvenes, de lo que pueda pasar con su comunidad. Y allí hay un grave problema que fue creado en esta década. Mire, una década es tiempo suficiente para marcar una tendencia de una generación. Y esa es la tendencia que hoy día estamos viendo, un individualismo total y que el gobierno haga lo que tiene que hacer, pase lo que pase. Nosotros que hemos visto ambas historias, tenemos la capacidad de análisis que la juventud hoy día no tiene, así que las nuevas generaciones no tienen. Por lo tanto, la obligación es nuestra, no de los nuevos, no de los jóvenes. La obligación es nuestra de demostrarle lo que pasó antes, lo que pasó en la última década y lo que puede pasar si seguimos por este camino. Correcto. Nos vamos a otros anuncios institucionales para regresar con nuestro invitado, licenciado Héctor Patrón García, en este programa cuyo tema es precisamente la agenda pública nacional que se lleva adelante por parte del gobierno nacional y también de la propia UNI. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico,
psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Mire, usted pone ahorita el dedo en la llaga. El proyecto Daubín, que tiene como base principal del agua del Daule Peripa. La represa que tiene 6.000 millones de metros cúbicos. Un tema que el prefecto de Manabí hasta el día de hoy lo identifica. ¿Qué tenemos que rescatar los manabitas en este momento de ese tema? De los 6.000 millones de metros cúbicos, la provincia debería asegurarse, a través de la decisión del gobierno, porque nos quitaron a nosotros los organismos de desarrollo provincial, 1.000 millones de metros cúbicos, hasta que tengamos el agua del Toachi al Pupusá. Porque esa es una debilidad tremenda que tiene la provincia de Manabí. Somos la única provincia costera que no recibe afluentes de los nevados del Ecuador. Nuestra vida siempre está entre, cuando existe un buen invierno, como decimos en Manabí, inundación. Pero creo que, Héctor, más bien tendríamos que coger el toro por los cuernos. Sería nuevamente rescatar o tener nuestra propia autonomía. Es decir, que la ley que crea este sistema único del agua, pues nos devuelva a nosotros, la derogatoria de esa ley, nos devuelva a nosotros nuestra autonomía, para que se pueda realmente en Manabí administrar el agua potable. Totalmente de acuerdo. Que se pueda tener la autonomía de nuestro puerto, que se pueda tener la autonomía de nuestro aeropuerto. Teniendo aquello, podemos tratar de desarrollar esa agenda. O, al contrario, tal vez podría ser una lucha para obtener aquello y comenzar en esa gesta a la que usted más o menos nos induce telepáticamente. Hagamos historia. Manabí, sus grandes obras de desarrollo no han sido ni la dádiva ni la generosidad de ningún gobernante de turno. Han sido la lucha de los manabitas. Mire, hay un tema que hay que rescatar en la provincia de Manabí. La unidad que logramos con el tema de la manga del cura. Que el prefecto por poco lo pierde, pero que a última hora, oyendo la presión de los manabitas, tuvo que ponerse las botas para ir a pelear ese espacio de tierra cuyo objetivo fundamental de quien lo quería, que era la provincia de Guayas, era el agua. Ese es el problema que se peleaba en la manga del cura, el agua. Hoy día nosotros tenemos que recuperar viejas luchas para volver a tener organismos de desarrollo como lo que usted anota, Marcelo. Centro de rehabilitación de Manabí para la zona central de la provincia. La Junta de Recursos Hidráulicos para la zona sur de Manabí. La Corporación de Desarrollo de la zona norte del CEDEN para la zona norte de la provincia. Aquí se hicieron los trasvases 1, 2 y 3 porque la decisión estaba en Manabí. Si hubiese sido la decisión desde el centralismo, la situación no hubiese pasado. Por lo tanto, esa es una muestra de que la historia la cambiamos nosotros. Manabí está como está no por culpa de los de afuera, sino por nosotros mismos, y ese es un acto de mea culpa que tenemos que hacer. Y Héctor, incluso el CONTAC permite que los gobiernos provinciales, autónomos, descentralizados, tengan la competencia del agua, pero eso es absolutamente falso porque por mandato de la ley, una represa, el gobierno provincial necesita obligatoriamente de autorización de la Autoridad Única del Agua. Por lo tanto, sigo insistiendo que la lucha es lograr nuevamente la autonomía de Manabí en el tema del agua y de otras cosas más que lo mencionaba en la pregunta. Y ahí ya aparece una tarea para la academia y para este programa, Hablemos Derecho. ¿Cómo salvar el tema de los preasignados? Que fue lo primero que eliminaron. Al eliminar los preasignados, dejaron sin presupuesto a estos organismos de desarrollo. ¿Cómo hacerlo desde el tema de derecho que usted maneja muy bien, Marcelo, para poder iniciar la lucha con sustento? Porque es fácil, digo yo. La ley que crea el CRM es la ley 057, después se transforma en la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico, que primero era Centro de Rehabilitación, pero mediante ley. Correa lo elimina mediante acuerdo ministerial. No, fue un acuerdo ejecutivo, un decreto ejecutivo. Sí, lo elimina con decreto ejecutivo de manera inconstitucional. Por lo tanto, totalmente. Entonces la pelea sí se puede dar. Y ahí caímos en ¿dónde? En la Agenda para el Desarrollo Manabí 2020-2060. Pero no solamente, como anotaba Roberto, en la pesca, en la industria, en el turismo, en la agroindustria. También tenemos que apuntar a la ciencia y la tecnología, al empleo y la competitividad, al comercio. Hoy día, una gran cantidad de producción en cítrico. ¿A quién le vendemos?
El mundo pide comida y nosotros decimos que aquí no podemos venderle a nadie. Entonces, por ahí van los temas que tenemos que empezar a tocar desde la academia y desde los sectores de desarrollo de Manabí. Estimado Héctor, usted fuera de micrófonos y de cámaras comentaba con nosotros hace unos instantes lo siguiente, que existen lugares como Curazao, el propio Israel, que no teniendo recursos, que teniendo limitaciones extremas en cuanto a territorialidad, en cuanto a agua, en cuanto a otros insumos que son necesarios para el desarrollo, han logrado ser grandes potencias. Israel lo es en casi todos los campos, que van desde el militar hasta la agricultura, con el famoso riego por goteo que hizo que el desierto germine. Y Curazao es un emporio turístico. Nosotros tenemos cientos de kilómetros de playas, tenemos cuanto queremos. Realmente este es un enclave que debe haber sido semejante al del paraíso original citado por el Pentateuco hebreo. De manera que, ¿qué nos ocurre para que nos estemos muriendo de sed junto a la fuente? ¿Y cuál debería ser la primera actitud de los manabitas? ¿Y cuál la exigencia para que todos estos recursos puedan transformarse realmente en dinero, en progreso, en desarrollo? Mire, primero recuperar valores históricos como los nombres de aquellos que hicieron el cambio en la patria, Eloy Alfaro. Claro. Eloy Alfaro debe estudiarse en las universidades, en los colegios, en las escuelas manabitas, porque ese fue un ejemplo de cambio, de proyección del Ecuador al mundo a 100 años. Han pasado más de 100 años y todavía seguimos recordando a Alfaro y de su gesta y de su propuesta de desarrollo. Pero de Eloy Alfaro nos han hablado y sobre todo aquellos que en esta década nos han robado todo. Yo creo que debemos dar un paso más adelante. Ese es el primero, hablar de Alfaro. Correcto, pero ¿no es cierto? Si nosotros seguimos en ese mismo anhelo, creo que incluso el proyecto puede hasta perder piso. ¿Por qué? Porque nos han desprestigiado Alfaro. Tenemos que recuperarlo entonces, porque Alfaro fue grande en este país. Alfaro creó el Código de Comercio, Alfaro creó el registro civil, Alfaro creó el divorcio en el Ecuador, sí, que fue comulgado en esa época, un tema que Chile hace unos 20 años recién lo ha puesto en boga. La ley de manos muertas. Correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensamos en la realidad actual? Nos quitaron las autonomías. Aquí ha habido hombres prestigiosos. Aquí han hablado Carlos Intriago, el Douglas Vaca, usted mismo y muchos otros más. No perdamos esos minutos preciosos que nos quedan de existencia. Comencemos a luchar por el rescate de la autonomía de todos nuestros principales, en este caso, medios de transporte, de vialidad, de agua. Estamos de acuerdo, pero el proyecto tiene que tener dos momentos. Un paradigma o paradigmas para las nuevas generaciones, como Alejo Lascano Bahamonde. Alejo Lascano Bahamonde, preguntémosles a los jóvenes de hoy si saben quién es. Alejo Lascano Bahamonde fue un médico que hace más de 100 años se graduó de médico en la Sorbona de París y fue el primer rector de la Universidad Estatal de Guayaquil. ¿Quién lo nombró a Alejo Lascano Bahamonde primer rector? Eloy Alfaro. Guayas tuvo academia porque lo firmó un manabita y su rector fue otro manabita. Entonces, esos son paradigmas para las nuevas generaciones. Nosotros hoy día, que tenemos la fuerza todavía suficiente, tenemos que iniciar esa lucha, pero hay que manejar ambos temas. Los paradigmas para las nuevas generaciones. Entonces, y lo que vamos a crear. De acuerdo. Comencemos. ¿Qué hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, organizarnos a través de... Yo sigo sosteniendo, la academia tiene que determinar el nuevo rumbo de Manabí. Ahí es donde está el pensamiento de desarrollo de la provincia, en la Academia Manabita. Algunos que se prestaron para esta década a ser parte de un proceso de castración del pensamiento de la juventud universitaria, y eso tiene que acabarse. Por lo tanto, la bandera de lucha tiene que ser esa agenda de desarrollo. Agua y todos los insumos que esta provincia necesita. Quemando etapas. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 2 años? En los próximos 5, en los próximos 10, para llegar en los próximos 40 años, que tal vez nosotros ya no lo veamos, pero vamos a dar ese legado que estamos obligados a dejar a las nuevas generaciones. Yo estoy de acuerdo con usted, hay que rescatar la historia porque nos nutrimos de ese referente histórico para proyectarlo a las nuevas generaciones. Tenemos que tener referentes, tenemos que tener imágenes a las cuales emularnos, con las cuales contraponernos y entender que Manabí ha producido para la patria un enorme caudal de intelectos que lastimosamente han quedado allí en el olvido. Yo mismo acabo de enterarme de quién era Alejo Lascano, más allá de la calle que existe en Guayaquil. Mire usted, y me precio de ser un hombre que
lee y aún así no conocemos qué es lo que ocurre con este antecedente histórico. Así que estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería el mecanismo para ese rescate histórico? Que la Academia Manabita, mire, que ese es otro tema. Empecemos a discutir qué estudiamos en Manabí. Veo algunos textos que hasta se nombra al Che Guevara. Cuando el Che Guevara es un ejemplo importado hasta de temas que pueden ser reñidos con lo que mucha gente piensa acá. Nuestros valores son los que hay que desenterrar. Esos son los que tenemos que generar como paradigma para las presentes y las futuras generaciones. Sí, gracias, Héctor. También comparto el criterio, que es luchar por la historia, hay que conocerla y obviamente por difundirla. Pero creo que también hay que ir en paralelo porque poco tiempo queda, no por nosotros, sino por la necesidad del desarrollo de la provincia. Vámonos a otros anuncios institucionales y regresamos por el último segmento en nuestro programa Hablamos de Esto. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos a este último segmento un poco para ir concluyendo sobre este tema de la agenda política y que indiscutiblemente pues creo que la necesidad de mirar el desarrollo de Manabí con un hombre como Héctor Farfán, que ha venido siempre luchando y haciendo opinión pública, nos hizo un poco alterar el orden de lo que habíamos planificado. Y precisamente hablamos de ese desarrollo de Manabí, pero no hablamos de la fiscalización ya de manera contundente. En estos pocos minutos, Héctor, vale la pena entonces arribar. ¿Qué hacer frente a este estado fallido de control respecto de los bienes y los recursos económicos? ¿Qué hacer? Mira, yo creo que hay que reconocer que la fiscalización se convierte hoy día en una tarea pendiente en los manavitas. 1.600 millones de dólares recaudados en la Ley de Solidaridad, de Reactivación y Reconstrucción de Manabí, de los cuales no tenemos a ciencia cierta qué se ha hecho con ellos. Las donaciones internacionales, los empréstitos internacionales, tampoco tenemos la suficiente información para decir se emplearon de la mejor manera. Tenemos a un nuevo representante del presidente, que es el ingeniero Vicente Vélez, que a pocos días de haber estado posicionado en su cargo dijo que todo lo que se había actuado en la reconstrucción había estado bien hecho. Yo creo que esa es una tarea pendiente, no pongo en duda la palabra de Vicente, pero sí creo que los manavitas todavía no estamos conformes con los informes que se han generado a través de quien tenía la obligación de hacerlo. ¿Será acaso lo único que se debe fiscalizar? ¿No será también necesario la fiscalización en la administración pública de manera generalizada? En este caso,
prefectura, en este caso municipios? Mire, yo creo que todo lo actuado por la Contraloría General del Estado en la época de Poli cae en duda. Todo lo actuado por el señor Poli, que hoy día es prófugo de la justicia ecuatoriana, todo lo que él sacramentó, incluidos los manejos de los fondos públicos en todas las instituciones manavitas, caen en duda. Por lo tanto, debería el gobierno nacional, o nosotros los manavitas deberíamos pedir que se abran estos expedientes para conocer qué se ha hecho, por ejemplo, con temas como la reforestación, que se ofrecieron con bombos y platillos, que se han gastado ingentes cantidades de dinero, y hasta el día de hoy vemos resultados de este tema. Por lo tanto, de acuerdo plenamente, todo lo actuado por Carlos Poli cae en tela de duda y tiene que ser revisado nuevamente en Manaví, en el país. Licenciado, mire usted que la Asamblea, que tiene en una de sus funciones vitales, la una naturalmente es crear leyes, la otra es fiscalizar, nunca fiscalizó. En 10 años no ha fiscalizado. El Contralor, que debería ser la esencia prístina de la dignidad nacional, de la transparencia, de la honestidad, metido en estos corrillos judiciales, huido del país como un pillo cualquiera, un pillastre más bien, un pillo de poca monta, barato. Fiscales que no aportaron en la medida. Y además, jueces condenados por el hecho de que el Ejecutivo tiene esta injerencia terrible y oscura sobre un poder que debería ser absolutamente independiente. ¿Podemos todavía creer y confiar en que va a haber fiscalización o debemos reestructurar las cosas para hacer un borra y va de nuevo y realmente poder reescribir un poco la historia en el campo de la fiscalización? Por eso es que hoy día, ante lo que usted anota, Roberto, es que la consulta popular recibe el apoyo de todos los sectores, porque lo que se busca es cambiar a todas las autoridades que fueron nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son todos los organismos de control, para llegar a una fiscalización cierta y verdadera. Esa fiscalización realizada por Carlos Poli tiene vicios de dudas totales. Por lo tanto, la reestructuración de los organismos de control que hoy día nos dan como resultado, reitero, un organismo o un país fallido en organismos de control, queda la tarea pendiente de fiscalizar todos los fondos que fueron manejados en la época Poli en Contraloría. Nos queda muchísimo por seguir debatiendo, temas como el desarrollo de Manaví, que creo que debería ser un tema específico, para lo cual vamos a invitarlo a Héctor junto con algún otro invitado también, respecto de lo que deberíamos hacer por Manaví. Nos queda también analizar si en realidad es o no confiable el tema de una fiscalización. ¿Qué pasará si el Consejo de Participación Ciudadana no es otra cosa más que un nuevo equipo del presidente, con lo cual fue el anterior Consejo de Participación a el expresidente Rafael Correa? En definitiva, queda mucho por hablar y creo yo que este programa Hablamos Derecho lleva precisamente esa tónica: difundir, entregar una opinión para que la ciudadanía pueda debatir. Alberto. Estimados televidentes, como siempre, un placer y un honor. Nos ha quedado corto el tiempo, había mucho que hablar. Habría en el campo de la fiscalización, por ejemplo, que ver qué ha pasado con las alcaldías y la prefectura. Muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado a este programa. Hablamos Derecho volverá la próxima semana. Gracias a todos ustedes por seguirnos semanalmente.